Lo primero que quiero decir es que yo no soy médico, no soy experto en salud pública, no soy un epidemiólogo, así que todo lo que voy a decir es en realidad como un alumno de biotecnología que por tener una cierta formación en biología puede entender un poco lo que dicen los papers científicos sobre esta enfermedad o lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre esta enfermedad o otras fuentes confiables que hay como los boletines de información de los distintos gobiernos. Y además, otra cosa que quería aclarar es que todo lo que voy a decir yo en este video es bajo mi propia responsabilidad. Yo no estoy hablando en representación de nadie, ni de una universidad, ni de nada. Estoy hablando como persona, yo mismo. Entonces, lo primero que quería mostrar, que me parece un recurso bastante interesante para ir siguiendo lo que va pasando con este coronavirus 2019 que causa una neumonía aguda con síntomas iniciales que son similares a lo de la gripe común, con fiebre y tos, y que puede decantar en esta neumonía y que tiene una mortalidad bastante más alta que la gripe común. Y este virus es completamente nuevo como agente infeccioso para el ser humano, entonces nunca hemos visto, nuestro sistema inmune nunca ha visto este virus, entonces no tenemos inmunidad contra él. Por eso un poco todo el revuelo y todo el problema que hay con esto, además de todas las muertes que ha causado y todo el problema económico que puede causar más adelante. Entonces, uno de los recursos más importantes para ir siguiendo lo que va pasando con esta nueva enfermedad o con este nuevo virus es una página que hizo gente de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos, donde esta página se va actualizando automáticamente varias veces por día con el número de casos de infectados y con el número de muertes que hay por región geográfica. Donde acá la podemos ver un poquito, donde en el medio aparece un mapa interactivo, donde cada círculo te marca el número de casos confirmados que hay por región geográfica. Arriba a la izquierda vemos el número de casos totales confirmados que hay con coronavirus 2019. Acá me parece importante aclarar algo, y es que en un principio el gobierno chino lo que hacía para tomar como un caso confirmado era que la persona tenía que tener el test de laboratorio, le tenía que dar un test de laboratorio positivo. El test de laboratorio es una PCR en real time que es capaz de detectar los ácidos nucleicos del virus en distintos fluidos corporales de las personas. Hace un par de días cambió este criterio para agilizar el diagnóstico y empezó a sumar como casos confirmados a las personas que tengan pruebas clínicas positivas. Eso quiere decir que personas que tienen los síntomas, fiebre y tos, y que presentan neumonía vista, que es decir, infiltración de líquido en los alvéolos, que se ve a partir de una tomografía computada, que se ve a partir de una tomografía computada o de una radiografía de tórax, ya se los toma como caso confirmado de hace un par de días, y por eso este salto en el número de casos en China, del 12 al 13 de febrero. Bueno, entonces tenemos acá el número total de casos confirmados y abajo de eso vamos a ver, va a dividir ese número por país, en donde tenemos el número de casos confirmados por país que hay. Corea del Sur, Italia y Japón son los más complicados después de China y los lugares donde hay que poner el foco para tratar de evitar el contagio, para evitar que esto se transforme en una pandemia, donde una pandemia en realidad es cuando hay brotes en múltiples regiones del mundo, y no casos aislados en otros países. Entonces, en la región derecha tenemos en esta parte en blanco el número de muertes totales y abajo de eso también lo divide por país y por ciudad. Después, a la derecha de eso tenemos el número total de personas recuperadas que hay y también lo divide por país y por ciudad. Y acá abajo a la derecha, me parece que es la parte más importante de esta página, te muestra los casos acumulados a lo largo del tiempo en China, el resto del mundo y el número de casos recuperados en todo el mundo. Donde tenemos en naranja los casos acumulados en China. Acá podemos, si ponemos el mouse arriba de cada uno de los puntos, podemos ir viendo cuántos casos había ese día exactamente. Después en verde tenemos los casos recuperados y en amarillo los casos del resto del mundo. Bueno, acá está este salto del 12 al 13 de febrero que decía fue el cambio
de criterio del gobierno chino para decir qué es un caso confirmado y qué no. Donde a partir de acá empezaron a tomar como casos confirmados las personas que tenían los síntomas de esta enfermedad coronavirus 2019 y los que tenían una prueba clínica confirmatoria, que es una radiografía de tórax o una tomografía computada para ver esta infiltración de líquido dentro de los alvéolos. Algo de lo que quería hablar era un poco estas teorías conspiratorias que hay de que el gobierno chino nos está ocultando los números y que en realidad esto es 10 veces más alto. Porque creo que hay bastante gente tratando de aprovecharse de un nuevo virus, una nueva enfermedad que está siendo terrible y afectando a montones de personas para ganar la atención de la gente o ganar visitas. Entonces, porque lo que hacen ellos es tomar algo que es parcialmente verdad, pero después justificarlo de la manera que ellos quieren. Porque este número total de casos, ¿está subestimando el número total de casos reales? La respuesta a eso es sí, claramente. ¿Por qué? Porque estos casos confirmados son solamente los casos en el que las personas tenían síntomas suficientemente graves como para ir a un hospital o una clínica y que se los termine diagnosticando. Las personas que fueron infectadas con el virus pero permanecieron asintomáticas o tuvieron síntomas muy leves, una pequeña fiebre o solamente un poco de tos o ambas, y no terminaron en una clínica, a esas personas no se las diagnosticó. Entonces es claro que este número está subestimando el número de casos totales, pero no es porque el gobierno chino esté escondiendo datos, o la Organización Mundial de la Salud esté escondiendo datos, o el gobierno de Estados Unidos, sino porque es algo inherente a la variabilidad en la severidad de los síntomas de esta enfermedad, en donde hay personas que tienen el virus, pero que presentan síntomas muy leves, y hay personas que tienen síntomas muy graves, y son ellos nada más los que van a una clínica, a un hospital y terminan siendo diagnosticados. Entonces un poco este número, si uno lo que hace es sacar el porcentaje de muertes con este número de casos confirmados, a mi entender uno está sobreestimando el porcentaje de muerte que provoca este virus, porque uno está seleccionando solamente por los casos en que tuvieron síntomas suficientemente graves como para terminar en un hospital o una clínica. Entonces, además, si uno no puede creer en las fuentes de información oficiales y que se dedican especialmente a esto, como la Organización Mundial de la Salud o los gobiernos de distintos países, ya no te queda nada, no puedes creer en nada. Lo que pasa es que si vos empezás a creer en esas teorías conspiratorias y en que estos organismos como los gobiernos de los distintos países o la Organización Mundial de la Salud, si vos pensás que ellos te están mintiendo en los datos que dan y te están ocultando información, ya no pasás a no saber absolutamente nada. Cualquier dato que alguien te pueda dar puede ser erróneo o puede ser tomado como no. Es que alguien me está ocultando información, entonces me parece que no es una buena posición en una epidemia como esta de un nuevo virus nunca antes visto por la humanidad, al menos no como un agente infeccioso para los humanos. Porque te ponen en ese lugar de, bueno, no sé nada, y como no sé nada, eh, puedes pensar que este virus mata a toda persona que infecta o cualquier mentira que alguien te pueda decir, porque si vos no sabes nada, ya a partir de ahí podés descreer en cualquier cosa que te digan y pasar a creer lo que a vos te parece bien creer. Por eso me parece que no está para nada bueno creer en esas teorías conspiratorias y pensar que los gobiernos o los distintos organismos internacionales están ocultando información. No me parece que ayude para nada. Sino que bueno, uno tiene que ir a las fuentes de información oficiales, como esta página saca estos datos de tanto del gobierno chino o de distintos gobiernos de distintos países. Los casos reportados salen de ahí. No es que esto sale de un repollo. Y nada, uno tiene que ir a los datos oficiales y ver ahí. Y creer en eso, porque como dije, si vos no crees en los datos oficiales ya no podés no creer en nada y ya solamente basarte en lo que vos pensás. Y eso no está bien. Después, también vi mucho el tema de Irán y sus 45 casos con 9 muertos. 9 muertos para 45 casos, 45 infectados, es alrededor de un 18% de mortalidad. Estuve viendo algunos sitios de diarios de Estados Unidos
en lo que comentaban un poco este tema de los 45 casos de Irán y los 9 muertos. Y como que querían transmitir la idea de que posiblemente en Irán haya una nueva cepa de este coronavirus 2019 que haya mutado y que sea mucho más virulenta que el resto de cepas que está circulando por el resto del mundo. Porque este 9 muertos en 45 casos es alrededor de 18% de mortalidad. Eso es algo posible, que haya una mutación del virus y que lo vuelva más virulento y que lo vuelva un problema mucho mayor, pero es demasiado temprano para declarar eso y para transmitir ese tipo de mensajes a la gente que quizás no tiene mucha idea de esto. ¿Es un caso posible? Sí, pero si vos vas a los primeros días de China y vas a ver que el número de casos de personas que se morían y el número de personas que se recuperaban era prácticamente idéntico. Entonces, si vos veías eso, decías, no, hay un 50% de mortalidad de los infectados con este virus. El caso de Irán pasan dos cosas en Irán. Número uno, hay un número de casos totales bastante bajo todavía, 45 casos, y podríamos decir que es algo que no es estadísticamente significativo. No podemos tomar esos 9 muertos y hacer el porcentaje respecto a 45 casos porque es todavía un número bastante chico. Y punto número 2, lo que sucede es que sumar un nuevo caso de infectado confirmado es rápido. Uno solamente diagnostica a la persona y se la sumó al lote de personas confirmadas infectadas. El problema es que después de esa persona pueden ocurrirle dos cosas. O sobrevive o fallece. En el caso que fallezca va a ser unos días después de la confirmación del caso y unos días después se la va a sumar al lote de personas que fallecieron por la enfermedad. Sin embargo, para sumar un nuevo caso de persona recuperada de la enfermedad, el criterio es que, no recuerdo exactamente, pero creo que era que la persona debía pasar 2 semanas sin recuento viral en distintos fluidos corporales y debía no tener fiebre en esas 2 semanas. Entonces vos tenés dos personas, una de ellas va a morir, la otra va a sobrevivir, que se diagnosticó el mismo día. A medida que pasan los días, la persona que va a morir muere y se suma al lote de personas infectadas. Pero para que la persona que sobrevivió se suma al lote de personas recuperadas, van a tener que pasar al menos 10 o 14 días más. Entonces, siempre hay un lag entre las personas recuperadas y las muertes y las personas infectadas. Fue por eso que un poco el número de casos recuperados empezó a subir rápidamente acá. Lo que pasó ahí fue que se empezaron a clasificar a un montón de personas como recuperadas porque pasaron esas 2 semanas sin recuento viral y sin fiebre para ellas. Entonces ese lag siempre está presente y pasó lo mismo en China. Si vos entrabas a esta página en los, no sé, el 25 de enero, 30 de enero, ibas a ver que había el mismo número de casos de muertes y el mismo número de casos recuperados. Y eso te podía poner súper alarmista porque un 50% de mortalidad es altísimo, está a nivel del ébola. Por eso no es el caso de este virus, en donde el porcentaje de mortalidad es muchísimo más bajo que eso, pero tenemos el problema de que para que se agreguen al número de casos recuperados las personas, tiene que pasar mucho tiempo. Entonces siempre hay un lag o una diferencia de tiempo, porque, por ejemplo, las personas que se agregaron en casos recuperados el 23 de febrero, capaz que se los diagnosticó el 3 de febrero. Entonces, se sumó como un caso confirmado el 3 de febrero, la persona que falleció el 9 de febrero. Y bueno, eso es un poco lo que pasa con Irán, es que hay un lag entre, hay una diferencia de tiempo en donde se puede sumar a la persona que murió al número de casos que terminaron con la persona fallecida rápidamente, pero se tarda más tiempo en sumar a la persona que sobrevivió como un caso recuperado. Entonces podría estar pasando eso con Irene, donde tenemos los primeros casos, tenemos las primeras muertes, pero las personas que se están recuperando en realidad todavía no pudieron ser sumadas a los casos recuperados. Entonces a lo largo del tiempo, cuando más personas se puedan empezar a liberar de los, de las clínicas y de los hospitales porque se van recuperando y cumple con el criterio de persona recuperada, el número de recuperados va a aumentar y el porcentaje de muertos y la mortalidad, el porcentaje de mortalidad de los casos en Irán va a ir bajando, que es lo mismo que ocurre con China.
eventualmente es posible que el virus en Irán haya mutado y que sea más virulento. Sí, es una de las posibilidades. Esa posibilidad existe y es posible, pero es muy temprano para decir eso y no hay que alarmar a nadie con eso. Así que lo más probable es que sea el tema del lag entre sumar un caso de una fatalidad contra sumar el de una persona recuperada. Después, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? El problema de esto es que son síntomas bastante comunes. La gripe común también da los mismos síntomas, tos y fiebre, y una persona que no presente síntomas severos de esta enfermedad podría ser portador y estar contagiando a todas las personas con las que esté en contacto sin darse cuenta y sin nunca saberlo. Los síntomas de esta enfermedad son muy parecidos a los de la gripe común, en donde hay tos y fiebre. El problema con esto es que hay un porcentaje de gente que tiene síntomas muy leves o que no presenta síntomas, pero que tiene el virus en su cuerpo y que está contagiando personas. Entonces, esa persona sin darse cuenta contagia a un montón y es así como se dispersa el virus en montones y montones de personas, en que tenemos un montón de gente que no está siendo sintomática y que está transmitiendo el virus a otras personas. Entonces, si vos tenés tos y fiebre, lo que deberías hacer es ir a al hospital o a la clínica más cercana y dejar que los médicos se encargan y vean y determinen cómo seguir con tu situación. Si habrá que avisar al Ministerio de Salud o qué habrá que hacer. Bueno, acá un poco quería hablar de lo que ya dije un poco de esto, pero tenemos en China 70.000 casos. Los casos en China hace unos cuantos días que está como bastante planchado, en donde el aumento de casos por día no es muy alto, en donde, por ejemplo, acá hay 76.900 casos el 22 y el 23 también había 76.900 casos, o del 21 al 22 subió alrededor de 400 casos, perdón, 1.400 casos. En cambio, si vamos al mundo, vemos que tenemos 2.000, había 1.700 ayer, anteayer había 1.400, que si bien parecen números absolutos chicos, en porcentaje, los aumentos que vemos acá son mucho más altos que los aumentos que estamos viendo en este momento en China. Esto podría ser porque se está gestando y se están acumulando casos en distintos países que terminarán quizás aumentando exponencialmente, que es lo que pasó con China. Vemos que acá hay 2.000 casos y que China tenía 2.000 casos alrededor de hace un mes atrás. ¿Es esto una pandemia? Es muy temprano para decirlo. Los lugares clave ahora son, parece que China relativamente está controlado ya, quizás no porque las medidas de cuarentena hayan funcionado del todo, sino porque como se infectó muchísima gente, según el epidemiólogo que veas, entre 5 o 10 veces más los casos confirmados que hay, por este tema que dije de que no sé, la gente que tiene síntomas leves no termina en un hospital o una clínica, al infectarse tanta gente, quizás mucha gente haya generado inmunidad contra este virus y se esté autolimitando por eso, cosa que no pasa en el resto de los países. Entonces, los lugares clave ahora son Italia, Corea del Sur y Japón, que son los lugares donde se está gestando un aumento exponencial como hubo en China acá, donde tenemos por ejemplo, en Corea del Sur 600 casos, en Italia 155 y Japón 135. China pasó de esos casos a 1.000 en poco tiempo y a partir de 1.000, 2.000 es cuando empezó a explotar. Entonces, en esos tres puntos es donde tiene que estar el ojo puesto ahora, de evitar que surjan brotes grandes ahí y que esto se transforme efectivamente en una pandemia. Ah, y bueno, que si vamos a estos tres países que digo que son la clave para ver si esto se transforma en pandemia o no, eh, están muy parecidos a como estaba China a mediados de enero, donde estos países están con 200, 300, 600 casos confirmados y China en los primeros, a fines de enero estaba también con esa cantidad, 500 casos confirmados y después empezó a explotar, es lo que ya decía, es lo que decía antes. Son los tres lugares clave ahora. Y obviamente tratar de evitar la entrada a otros países, porque esto es altamente infectivo. Y de hecho un poco de esto habla la Organización Mundial de la Salud,
que lo que declaran es que estamos en el punto clave en donde se va a decidir si esto termina en pandemia o no, porque la ventana de oportunidad para aplacar el contagio y evitar que se contagien millones y millones de personas es ahora, en donde tienen que evitar que surjan los brotes en Italia, Japón y Corea del Sur, y cualquier otro que empiece a surgir ahora, porque nada, se podrían estar gestando en otros países este tipo de brotes, pero no los estamos viendo porque solamente hay casos con síntomas leves que no se terminan diagnosticando. Y contra eso no hay mucho para hacer.